Saludamos al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ahora que está recién horneado, salido del horno, el decreto general marco de conmoción interior. Ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, ¿se consideró que Arauca quedara comprendida en estas medidas y finalmente no se tomó esa determinación? ¿Qué fue lo que pasó, ministro? Bueno, Gustavo, en primer lugar hay que decir que el decreto que acaba de expedirse tiene un propósito fundamental, que lo ha explicado ya en varias oportunidades el señor presidente de la República, y es restablecer la normalidad en el Catatumbo, en su área de influencia, en 3 dimensiones fundamentales: en la dimensión de seguridad y de orden público, en la dimensión humanitaria y en la inversión social y de infraestructura de más de mediano y largo plazo, que es absolutamente necesario para transformar el territorio del Catatumbo. Queremos que el Catatumbo se convierta en un modelo de lo que debe hacer el Estado colombiano en el mediano y largo plazo para transformar los territorios si realmente queremos alcanzar paz y seguridad. Y como la situación del Catatumbo, hay 4 o 5 zonas del país que tienen las mismas dificultades, no de ahora, sino desde hace décadas. Ayer el presidente de la República le solicitó a los ministros y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y estuvimos trabajando con el Ministerio de Defensa y el de Justicia y el Ministerio del Interior, evaluar la posibilidad de incluir dentro del decreto de conmoción al departamento de Arauca, que vive una situación similar a la del Catatumbo por el daño que hacen las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional, que tiene también en común con el Catatumbo la línea fronteriza, las dificultades que se tiene para combatir al ELN por cuenta de esa frontera colombo-venezolana, que la utilizan como retaguardia. El ELN, como usted recordará, ha cometido actos de terrorismo hace poco en el departamento de Arauca, y es confirmado que salieron comandos del ELN hacia el Catatumbo desde Arauca para esta incursión violenta que ha dejado tanta dolor y tantas víctimas en el Catatumbo. Esas eran las razones para evaluar y tener una acción conjunta de las fuerzas militares y una acción social tanto en el Catatumbo como en Arauca. Finalmente se evaluó la situación durante varias horas y se llegó a la consideración que había que concentrar todos los esfuerzos de transformación del territorio y de control militar de la frontera en la zona del Catatumbo, en la frontera del Catatumbo con Venezuela, y que en el caso de Arauca se va a hacer una acción de carácter militar y de carácter social de acompañamiento parecida. Se va a reforzar toda la presencia del Estado, la presencia institucional del Estado en el departamento de Arauca, pero que no, haciendo una evaluación, no se corría el riesgo de que no se cumplieran, digamos, los requisitos que la Constitución Nacional y que la ley que regula los estados de excepción señala para decretar la conmoción interior en una parte del territorio nacional. Por eso finalmente se resolvió aplicar la conmoción interior en el Catatumbo, que comprende los 11 municipios de norte de Santander y 2 municipios del Cesar, González y Riodoro, que hacen parte de esa subregión del Catatumbo, y el área metropolitana de Cúcuta, en donde se está recibiendo el mayor impacto humanitario de esta crisis que se está viviendo en esa región. Ministro, el decreto establece que es necesario adoptar medidas extraordinarias en materia contractual, y el presidente ha dicho que una de las primeras tareas es hacer obras públicas con las organizaciones populares. Lo que vamos a ver ahora es que este decreto permitirá que se modifiquen las normas contractuales para poder contratar directamente con las organizaciones sociales. Pues a partir del decreto de declaración de conmoción interior, comenzaremos ya venimos trabajando desde hace varios días
mirando con los distintos ministerios, primero, de qué manera se puede concentrar la inversión en el Catatumbo con traslados presupuestales, que se pueda cumplir con la inversión social en infraestructura que está contemplada en un pacto social por la transformación del Catatumbo que se viene trabajando desde hace más de un año. Está listo, que tiene el respaldo y la legitimidad de organizaciones comunitarias, sociales, de los alcaldes, del gobernador del departamento. Eso contempla una inversión de más de 4 billones de pesos y lo que se trata es de acelerar la ejecución de esos compromisos, acelerar la implementación del acuerdo de paz con las FARC en la zona PEDET del Catatumbo, y para ello se utilizarán pues los distintos mecanismos contemplados en los que podamos tomar como parte de en los decretos de conmoción. No solamente la contratación con organizaciones comunitarias, sino también en algunas zonas del Catatumbo se necesitará trabajar con el batallón de ingenieros militares del Ejército Nacional para avanzar especialmente en las obras viales de infraestructura. La idea es agilizar la presencia del Estado en esas zonas, fortalecer también obviamente la presencia militar, financiar operaciones militares que se implementarán en los próximos días, porque la orden del presidente es una ofensiva total contra el ELN en esa zona de fronteras. Es una decisión de preservar la soberanía nacional, de garantizar la seguridad nacional en esa zona de frontera, y no vamos a permitir que el ELN ejerza control en una zona de frontera que es vital para los intereses estratégicos de Colombia. Vendrán entonces varios decretos en los próximos días en materia social, en materia de inversión y obviamente también en materia de seguridad y orden público. Sí, ministro, ¿el decreto contempla algún tipo de impuesto por una sola vigencia fiscal como permite la ley para ayudar al Catatumbo? ¿Eso está incluido en esto o vendrá después? No, pues el decreto de declaración no toma aún ninguna medida concreta. Vendrán los decretos, como lo acabo de explicar, que desarrollan la conmoción interior y evidentemente se necesitan recursos extraordinarios para resolver y restablecer la normalidad y conjurar la crisis del Catatumbo, y dentro de esas medidas obviamente se incluirán algunas tasas o contribuciones o impuestos temporales durante esta vigencia con ese fin exclusivo de conjurar la crisis del Catatumbo. Esas medidas y esas decisiones de carácter económico las está evaluando el Ministerio de Hacienda y seguramente se tomarán muy prontamente. Señor ministro, nuestra colega Cristina Navarro nos contaba hace unos minutos, justo cuando hablábamos de la expedición del decreto, de la posibilidad de que el ELN abriera puertas a un corredor humanitario en el Catatumbo. ¿Cómo ve el gobierno este tipo de luces de parte del ELN? Pues la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones sociales que han tenido una presencia histórica en el Catatumbo, la gente que ha sufrido tanto dolor ahora en esta oportunidad y también antes, la gente del Catatumbo ha visto violentados sus derechos por parte de los paramilitares, las FARC, el EP, han sufrido demasiado, pues han venido planteando una serie de acciones humanitarias. El Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional han extraído ya más de 500 personas en riesgo del Catatumbo. Avanza el control de los cascos urbanos por parte de nuestras fuerzas militares, esa es la orden, y vamos a mirar cómo se avanzan los próximos días en esas operaciones con todas las opciones abiertas. Hoy estará en Cúcuta el ministro de Defensa y la cúpula militar. Mañana estaremos nuevamente en Cúcuta y en Ocaña revisando la situación humanitaria, precisamente, Gustavo, y mirando también cómo se logra comenzar muy pronto. En algunos municipios del Catatumbo hay condiciones que permiten pensar en unos procesos de retorno de los desplazados muy rápidos para
logremos superar esta etapa de crisis. Ministro, todo esto tiene unas coincidencias. El presidente de la CGT dice que él llamará a la insurrección a las calles otra vez si los empresarios no comparten sus riquezas. El presidente dice hace unas horas que llama a los empresarios a que participen en la transformación del Catatumbo y ahora viene el decreto. ¿Cómo quedan los empresarios con las posibilidades que nacen del decreto? Bueno, vamos a esperar las medidas que anuncia el Ministerio de Hacienda. Se está cuantificando los recursos que se necesitan para esa intervención integral en el Catatumbo. Y aquí lo que está haciendo el llamado del gobierno nacional es a una unión de todos los colombianos alrededor de la superación de la crisis del Catatumbo. Vuelvo y digo, la superación inmediata desde el punto de vista humanitario del daño que ha producido esta acción del ELN con sevicia, con premeditación contra la población civil del Catatumbo, la dimensión de seguridad y orden público y la dimensión de más mediano y largo plazo de inversión social en infraestructura y esto es una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias más allá de las diferencias políticas coyunturales. Me parece que es la oportunidad para hacer un llamado a todos los colombianos a que nos unamos alrededor de superar la crisis del Catatumbo y a enfrentar con toda decisión, desde el punto de vista militar, la amenaza que significa el ELN para la soberanía nacional y la seguridad nacional. Ministro, lo dejamos trabajar. Muchísimas gracias por compartir estas luces importantes sobre la conmoción interior con todos los colombianos a través de Caracol Radio. Buen fin de semana. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial.